Agradezco sinceramente la presencia en estos micrófonos en directo de una persona, una extraordinaria persona, dedicada, una activista de la salud mental. Y le agradecemos sinceramente porque sabemos que es una persona pues atareadísima, esa es la verdad. Y tenemos la satisfacción, el honor también de recibir en estos micrófonos a Antonio Marino Aguilera Peñalver. Es alcalde de Alcalá la Real. Hace unas semanas tuve la oportunidad de escuchar al alcalde de Alcalá la Real en unas jornadas sobre prevención del suicidio que organizó el Ministerio de Sanidad. Y la verdad les digo, me impresionó. Y decidí pedirle la entrevista que vamos a celebrar hoy y que el alcalde ha accedido a celebrar. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias, sinceramente, por haber accedido a esta entrevista. Recordar que Alcalá la Real y su comarca registran históricamente una de las tasas más elevadas de suicidio de nuestro país y en algunos años ha triplicado incluso la media nacional. Cabía resignarse, obviamente, o actuar para revertir esa dolorosa realidad. Y actuar, precisamente, es lo que supuso en plena pandemia del COVID-19 un proyecto pionero impulsado desde el Ayuntamiento y basado en la experiencia de la Alianza Europea contra la Depresión. Alcalde, ¿qué le impulsó, qué les impulsó a ustedes a intentar un cambio de marcha? Porque ya digo, cabía la resignación o cabía lo que se había hecho hasta entonces. Bueno, pues aguantar el chaparrón, digamos, pero cabía la posibilidad de cambiar, de pasar de la resignación a la acción. ¿Cuál fue el motor del cambio, alcalde? Bueno, el motor del cambio fueron varios. En primer lugar, hay una figura destacada, que es el doctor Benedicto Crespo, que esta semana era nombrado académico de la Real Academia de Medicina, precisamente en la especialidad de psiquiatría, uno de los psiquiatras más afamados de nuestro país, y él es de aquí, de Alcalá. Era plenamente consciente de la problemática y poquito antes de la pandemia me citó en Sevilla, donde trabaja, y me propuso dar este paso. Era difícil porque es un tema muy delicado aquí en Alcalá, el hablar de suicidio por el estigma, por el tabú, porque somos un pueblo y todo el mundo se conoce y sabe lo que ha sufrido cada familia. Pero luego también ahí se añadió otro componente que yo particularmente, y nunca me ha importado reconocerlo, pues también he tenido este problema en casa, ¿no? Yo en mi familia se han dado casos, siempre he vivido de cerca la depresión y bueno, entre eso y sobre todo la presencia de Benedicto y bueno, y quizás un poco también de atrevimiento, de probar a ver qué tal, pues dimos el paso. Se interpuso la pandemia, que supuso un pequeño parón, pero bueno, ya en el año 21 empezamos a dar pasos más firmes y ya pasado más años, pues estamos la verdad que bastante contentos por la respuesta que ha dado el pueblo, fundamentalmente por eso, por la respuesta y cómo lo ha acogido. Muy bien. Estigma, silencio, son los dos calificativos que más se repiten en la memoria de justificación de este proyecto pionero de prevención del suicidio en Alcalá la Real, del cual está hablándonos el alcalde. Háblanos, por favor, de ambos, estigma y silencio. ¿Cómo se vive entre la población y cómo comenzaron a eliminar esta problemática? Parece dos calificativos un poco estremecedores, estigma y silencio. Bueno, se suele dar allá donde está este problema, pero yo siempre he diferenciado la problemática, la presencia del suicidio en unas tasas elevadas. Es muy distinto afrontar este problema o cómo se desarrolla este problema en las zonas rurales, como en Alcalá, a cómo se puede desarrollar en una ciudad. Una zona urbana. En una ciudad te puede proteger el anonimato. En las zonas rurales no. Es imposible. Entonces, claro. Es imposible. Todo el mundo sabe qué familias están afectadas, por qué lo saben también en gran medida, ¿no? Entonces, nosotros lo que iniciamos, los primeros pasos fueron en intentar sacar a la gente de ese silencio. El suicidio aquí se vive con cierta vergüenza, con silencio, con un tabú, a base de repetirse, y muchas veces en la misma familia, se dan varios casos,
pues aquí parecía como si le hubiésemos quitado el componente de tragedia, es decir, hemos llegado a verlo como un comportamiento más que nos ofrece la vida como una muerte natural cuando no es nada natural, ¿no? Exacto. Entonces, los primeros pasos fueron en ofrecer unos cursos, unas charlas, donde hablábamos, poníamos la palabra suicidio en el título, que ya era un avance, nos costaba trabajo, a ver, un avance. Ya lo creo. Y ahí tuvimos también la suerte de contar con la UNED en el año 21. Hicimos un primer curso de la UNED, hacemos cursos de verano, y hicimos un primer curso con la palabra suicidio, y la verdad es que no sabíamos cómo iba a responder la gente, ¿no? Ese curso fue coordinado por Benedicto Crespo, y la verdad es que nos sorprendimos cuando vimos que las matrículas triplicaban el resto de cursos. Incluso una cantidad de matrículas online, es decir, de gente que no era de aquí, pero que se enteraba y se conectaba online. Y ahí vimos pues, personas que por su ámbito, por su carácter social, es decir, no tienen nada que ver con la universidad, ni en la vida se hubieran imaginado que iban a asistir a un curso de una universidad como es la UNED, pero ahí estaban, habían pagado su tasa, que no era precisamente barata, y estaban atendiendo, y ahí nos dimos cuenta de que había personas que tenían una necesidad de encontrar un entorno fiable, un entorno con personas que lo entendiesen, y personas que necesitaban aprender y entender qué es lo que pasaba. Eso fue en el año 21. Y a partir de ahí, pues bueno, comienza otra etapa. Otra etapa ya con más avances, empezamos a hacer charlas más de forma más asiva, a traer personas de distintos puntos del país para enseñarnos a gestionar grupos de ayuda mutua, a gestionar grupos de prevención. Y fuimos también, en todas las charlas, pues fuimos anotando el nombre de personas que voluntariamente se mostraban interesados o eran afectados de diversos tipos por el tema de la depresión de suicidio. Eso nos dio pie también a generar distintos grupos que ahora mismo estamos atendiendo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles son los objetivos principales del plan de prevención y acción que plantean? Está claro que el preámbulo y, digamos así, la diagnosis está muy bien realizada por ti, por el alcalde, pero los objetivos, porque, claro, todo este gran plan, ¿cuáles son los objetivos principales de este plan de prevención y acción que plantean? Supongo que ha sido clave implicar a la sociedad, a los vecinos en búsqueda de soluciones, darles participación, porque es obvio que no puede imponerse un plan de este tipo, ¿no? Diga, un plan así, imponerse, pues es descabellado. Así que supongo que ha habido compartir las soluciones y mucha interlocución entre los vecinos. ¿Es así? Sí, y la sigue habiendo. El objetivo principal del proyecto consiste en crear una red de protección y ayuda que vaya mucho más allá de los recursos que ofrece la Administración, tanto los nuestros del Ayuntamiento como los del Servicio Andaluz de Salud, que es quien ofrece la unidad de salud mental aquí en Alcalá. Partimos de una evidencia, y es que el 70% de las personas que se suicidan jamás pisan un psicólogo, ni un psiquiatra. Sí, es un dato Entonces, claro, evidentemente ahí detectas que este problema no se arregla con un ejército de psicólogos, porque hay gente que por distintas circunstancias, porque no son conscientes, no van, pues porque le puede suponer, no sé, su fama, ¿no? O una cuestión de imagen, ¿no? O porque no lo consideran necesario. También, si me permites, porque se sienten capaces de superarlo todo. Es una fantasía, es una fantasía que forma parte del trastorno. Es decir, ¿para qué voy a ir yo a un psicólogo? Yo lo supero esto. Claro. Es falso. Y ese pensamiento es muy frecuente en hombres, que es el género que más cuesta atraer y donde se produce la mayoría de suicidios, ¿no? En los hombres. Y que menos lo manifiestan, ¿no? Y que menos lo manifiestan. Bueno, pues esa red de protección, por ponerte un símil, lo que intentamos aquí es generar una conciencia social de rechazo al suicidio, al método. Así tal cual, de rechazo al suicidio. Es bueno, es decir, al método, ¿no? Y una conciencia social de protección a la persona que sufre. Siempre ponemos el ejemplo en la violencia de género. Es decir, la violencia de género es un problema que no genera las mismas muertes que el suicidio. Y tiene una cantidad de recursos enormes que nadie discute, desde luego. Pero sobre todo se combate desde la generación de una implicación y una conciencia social. Es decir, lo mismo que la violencia de género no se combate solo con guardias civiles y jueces, el suicidio y la depresión no se combate solo con
con psicólogos. Es decir, necesitamos una implicación social, es decir, que las personas detecten a aquellos que están sufriendo, atiendan a aquellos que están sufriendo, que ofrezcan esa ayuda. Y por otro lado, esa ayuda tiene que verse respaldada también con una serie de que no van a depender de servicios de la unidad de salud mental, porque es inabarcable, pero ahí es donde actúa la presencia de asociaciones, que algunas pues vienen de fuera, pero están muy implicadas con nosotros, como es Papageno. Papageno, sí. El Teléfono de la Esperanza. Y luego una asociación local que promovimos desde el ayuntamiento, con todos estos listados de personas que se mostraban interesadas en participar. Se ha generado una asociación que se llama Grupo de Ayuda Mutua, y una asociación que prácticamente va a cumplir 2 años, está teniendo una actividad enorme por la cantidad de gente que se ha volcado, la ayuda que está recibiendo de profesionales que de forma altruista están ahí detrás. Y ahora mismo, gracias a esta asociación y también la implicación de los psicólogos de la Unidad de Salud Mental, se han creado varios grupos en función de los distintos niveles de atención, es decir, personas que han tenido un familiar que se ha suicidado, lo que se llama supervivientes, personas que han tenido intentos de suicidio, lo que son personas de riesgo extremo, también se les está tratando. Bueno. También estamos ayudando a un perfil que nunca se acuerda nadie, de las personas que conviven con familiares, con un hijo, con un padre que tiene ideas suicidas, que constantemente está manifestando la intención de quitarse la vida, de personas que se autolesionan. Esos son cuidadores y son sufridores, y no saben a dónde acudir. Entonces, ese perfil también lo estamos atendiendo con distintas formaciones y profesionales que atienden. Fantástico, alcalde. Y ahora mismo la verdad que las cifras, bueno, pues no sabemos cómo van a evolucionar, ¿no? Claro. Esto habrá que esperar unos años para ver la tendencia, pero lo que sí es cierto es que el gran éxito ahora mismo del proyecto es que se ha conseguido generar esa red de protección de un entorno seguro, fiable, donde alguien que tenga un problema puede ir y hablar con un igual, con un semejante, con alguien que lo entiende. Y ahora mismo la gente podemos decir que la hemos sacado de ese silencio, ¿no? Y ya tiene dónde ir. Y bueno, para mí ahora mismo es el paso más importante en el que estamos, en consolidar también este proyecto, o sea, en consolidarlo, que haya personas. Para eso en el ayuntamiento también nosotros vamos a sacar una plaza de psicólogo, especialista en problemas de salud mental, y que también ese psicólogo se haya una figura permanente, un pilar en todo este sistema que hemos generado de protección. ¿En qué se traduce entonces el cambio, que ya lo estoy casi percibiendo, digamos que estoy oliendo a raíz de todo lo que está contando, ese cambio que se está produciendo, lo estoy sintiendo, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo se traduce en el día a día de su ciudad, de tu ciudad, de Alcalá Real? ¿Cómo ese cambio, cómo se traduce en el día a día? ¿Cómo se percibe entre los vecinos? ¿Cómo lo percibes tú como alcalde? Bueno, la percepción es difícil captarla, habría que hablar uno a uno, pero bueno, suicidios se siguen produciendo, es cierto, este año hay menos, estamos teniendo menos y tocamos madera, ¿no? Pero yo creo que el cambio se ha notado en que hemos abierto una serie de recursos que antes no estaban, que la gente lo está aceptando, que la gente se está implicando. Quiero referirme también, que antes no lo he dicho, a los colegios, a los centros educativos. Este año, este curso escolar que ha empezado, nos vamos a centrar específicamente la atención a los escolares, porque es la base, tiene que comenzar desde la temprana a detectar anomalías, a detectar síntomas, ¿no? A enseñarlos a detectar, sobre todo cuando ellos pueden tener el problema o detectarlo en el compañero, ¿no? Entonces este año lo estamos haciendo. Entonces yo creo que el principal cambio, como he dicho antes, es esa implicación y ese miedo que estamos dejando atrás y que cada vez sea menos un tabú. Es decir, lo importante es que se ha empezado a hablar de lo que antes nunca se hablaba. Sí, eso es un paso decisivo, claro. Y cuando algo no se habla, el problema se enquista. Eso es clarísimo. Eso yo definiría como el principal paso. Es clarísimo, sí, clarísimamente. Hablas de esas campañas de sensibilización ciudadana con materiales divulgativos
que habéis distribuido desde el ayuntamiento. Me llama la atención digamos, este riego, ¿no?, que estáis haciendo en lugares como comercios, asociaciones, colegios que ya has mencionado, centros de salud, esta campaña de sensibilización ciudadana que es transversal, y entonces ese fenómeno, claro, es más fácil que permee y capilarice la sociedad, ¿no? Entonces me parece importante. Háblanos de estas campañas, por favor. Sí, ahí cuando empezamos a trabajar el proyecto y nos venía del proyecto europeo, que fue el embrión, ¿no? Coger algo que se había hecho en Nuremberg hace casi 30 años, ¿no? Se inició un proyecto. Pero bueno, nosotros estamos adaptando a las circunstancias de España y cómo es una población del interior de Andalucía como es Alcalá, ¿no? Claro. Hablaba de la figura de los ángeles de la guarda. ¿Y qué son los ángeles de la guarda? Pues son aquellas personas que por su trabajo o por sus circunstancias están en contacto continuamente con otras personas. Pueden ser policías, guardias civiles, farmacéuticos, trabajadores sociales o incluso los sacerdotes, ¿no? Entonces, se está trabajando con estos colectivos a los que se les da formación. De hecho, precisamente en una semana vamos a atender a Guardia Civil y Policía Local, Qué bueno. Que no es la primera vez que van a recibir formación, pero se le intenta dar una formación, unas pautas de cómo actuar, de cómo detectar cuando que no siempre somos conscientes. Los farmacéuticos, curiosamente, tienen un papel importante y los médicos de atención primaria. Ahí hay un dato importante, sobre todo el hombre tiene asiduidad a visitar al médico de cabecera y, consecuentemente, al farmacéutico días antes del suicidio. Claro, claro. Eso son estadísticas que así lo determina, sí. Lo determinan. Y detrás de todo esto, pues lo que tenemos es un grupo motor, lo llamamos, que es un grupo compuesto por profesionales de la Unidad de Salud Mental de Alcalá, tanto psicólogos como psiquiatras, están los servicios sociales municipales, está también el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, la asociación que he mencionado, en fin, cada vez estamos metiendo más colectivos, pero bueno, no es un grupo excesivamente numeroso, precisamente porque para que funcione, para que funcione. Sí. Y bueno, estamos tratando ahora la posibilidad de que se nos permita hacer autopsias psicológicas de cada suicidio a través del Instituto Forense, es decir, que se nos permita a la Unidad de Salud Mental, se les permita conocer las circunstancias, no solo la mecánica que ha provocado el suicidio, por eso está claro, pero sí indagar un poco en las causas por las que se ha producido, ¿no? Eso daría información muy importante. Bueno, ahora mismo estamos trabajando en esa línea. Hablamos del ámbito, digamos, del órgano del cerebro, ¿no? Supongo, principalmente. ¿O es otra indagación distinta? Me lo he inventado yo, esto del cerebro. Ahí entraría en conocer las condiciones ambientales, en conocer si había antecedentes en la familia. Ok, sí. También, un enfoque más social que biológico. Sí, vale. Resultado de la autopsia, pues por ejemplo, hábitos de alimentación, medicación, en fin, una serie de datos que yo la verdad me pedo porque no... Sí. No, pero la orientación es social, no es biológica. Exacto, social, abarca tanto elementos físicos, es decir, de comportamiento del cuerpo, ¿no? como también el entorno social en el que se ha producido. Es muy importante, muy importante. Bueno, es innegable que es un proyecto, es un planazo, porque realmente implicas a tantas personas, que es tan transversal que realmente es una movilización, como en términos de logística y de estrategia, es como un ejército verdaderamente que está dispuesto y que está actuando en todos los frentes, ¿no? Es un gran proyecto. Yo ya te digo que quedé bastante sorprendido, gratísimamente sorprendido, innovador, socialmente, la implicación de la sociedad. Supongo que es pionero en España, ¿no? Y supongo que habrán llamado a tu puerta otros alcaldes, otras administraciones, y has creado también, habéis creado también una corriente, ¿no? Y muchos medios de comunicación. Esto tenía su paradoja al principio. Una de las cuestiones por las que aquí en Alcalá nunca se deseaba iniciar alguna acción era por no estigmatizar más al pueblo. Es decir, nosotros somos conocidos como el pueblo con más tasa de suicidio de España. Eso pues ha provocado una etiqueta sobre nosotros que no hace justicia sobre la realidad del pueblo. Es decir, un pueblo tan alegre, tan vivo como cualquier pueblo de Andalucía. Y a veces los medios de comunicación pues no han tratado convenientemente este problema, lo han tratado pues, con un enfoque morboso. Y había cierto reparo de decir, claro, y había cierto reparo de decir, oye, si nos metemos en un proyecto, hacemos algo, pues se nos van a señalar más. Y evidentemente así ha sido, pero claro, es un paso necesario hacia la solución. Y nosotros lo vendemos como
Es verdad que somos el pueblo con más suicidios, no todos los años, pero generalmente. Es verdad que somos el pueblo con más suicidios de España, pero también somos el primer pueblo que estamos intentando ponerle solución, y nosotros estamos haciendo un camino que si nos sirve para que si a otras poblaciones les sirve, pues nosotros encantados de compartir nuestra experiencia como estamos haciendo ahora con vosotros. Y también ha habido poblaciones que se han interesado y a mí me llaman pues de otros lugares pues para explicar, como hice hace poco yo en Madrid, para explicar cómo va este proyecto, y nosotros pues encantados de compartir esta experiencia con otro entorno. Importantísimo, alcalde, y además que realmente ahora, por lo menos a este programa, lo que le ha interesado, fíjate, no es el aspecto informativo, siendo yo periodista, podríamos decir, de raza, pero a mí no me ha interesado tanto el elemento estadístico, de que seáis el pueblo, que tal, la ciudad, que más suicidios, etcétera. No. Lo más interesante para mí es, y esta es la noticia, es este superproyecto. Esto es así, o sea que Alcalá la Real pasa a la actualidad y pasará, seguro, en el futuro, no por esta situación, digamos, estadística, suicidios, tal, sino realmente por la reacción a esa situación. Eso es clave, y te lo digo ya desde el punto de vista periodístico, la actualidad es la actualidad. Entonces, que hay un elemento periodístico que es la estadística, de la que tú has señalado que tantas veces se ha utilizado de una manera morbosa y de una manera, digamos, pues sí, amarillista, pero ahora hay una realidad que se sobrepone a esa otra estadística, que es este gran proyecto en el que estáis, y ese proyecto que además está dando resultado, ya lo has narrado tú, y desde luego tendrá un resultado formidable, y estás haciendo, permíteme, historia, porque es un aspecto muy importante el que estáis trabajando, ¿no? Así que enhorabuena, de verdad. Gracias. Me estoy haciendo lo que debo como alcalde y como persona que porque al final, lo que te comentaba, en un pueblo al final sabes quién se va, ¿no? Y son amigos, son familiares, y a veces pues se han dado casos muy trágicos, ¿no? Porque nació, la edad, y bueno, me alegra que te haya llamado la atención la solución y no el problema. Eso es. Porque eso quiere decir que estamos superando ya el problema, es decir, que ya a Alcalá se le conoce por la solución, y me alegra mucho lo que... Se va a conocer muchísimo más por la solución, evidentemente, y porque seguir el camino que llevabais antes de 2020, pues era, como comentaba al principio, la resignación. O sea, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Mira, tenemos esto, qué desgracia. No, pero ha habido una reacción, y esa reacción os lleva en el camino adecuado a la solución de estas dos palabras que decíamos al principio: resignación, estigma, silencio. Todo eso ya está superado, porque la acción misma está superando esa pasividad que había. Así que muchísimas gracias, Antonio Marino Aguilera Peñalver, alcalde de Alcalá la Real. Gracias por tus respuestas. Te damos la enhorabuena, sinceramente, por la importancia de este proyecto. Así que ojalá cunda el ejemplo y entrevistemos aquí en Salud Mental a muchos otros alcaldes que están abordando así con valentía y con conocimiento experto el problema del suicidio y, por tanto, su prevención. Y muchísimas gracias, alcalde, y buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros, también por el trato tan correcto y exquisito que habéis tenido con nosotros y con nuestro problema. Muy bien, pues hasta una próxima ocasión. Estos micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Muy igualmente, muchas gracias. En nuestro país, alrededor de